Osciladores. Básicamente un oscilador es un amplificador realimentado, donde la realimentación es positiva. El oscilador entrega una señal alterna sin necesidad de inyectarle una señal a la entrada. En realidad, lo que hacen los osciladores circuitalmente es convertir energía de corriente continua suministrada por la fuente de alimentación en energía de corriente alterna, que es la que tenemos a la salida. Entonces, para que un amplificador realimentado se convierta en oscilador, debe cumplir con el criterio de oscilación, o mejor llamado criterio de Barkhausen, que fue quien propuso estos criterios. Estos criterios son que el producto beta por A debe ser igual a 1 y el ángulo de fase del producto beta por A debe ser igual a 0 grados. Veamos el caso 1, donde la red de realimentación realimenta la señal por la pata inversora del amplificador operacional. Teniendo la tensión de salida como la tensión diferencial multiplicada por A, que es la ganancia del lazo abierto del operacional, también tenemos a beta, ¿sí?, donde la salida es BF, ¿sí?, o la tensión de realimentación, y la entrada es Bout, que es la tensión de salida del operacional. Entonces, la tensión diferencial va a ser igual a la tensión de entrada menos la tensión de realimentación. Operando y despejando Bain, nos queda que Bain es igual a la tensión diferencial sumada a la tensión de realimentación BF. Ahora, calculando la ganancia total del amplificador realimentado, o AB subíndice F, ¿sí?, que sería tomando como salida la tensión de Bout y como entrada la tensión Bain. Reemplazando Bout y Bain por las ecuaciones que acabamos de tener, nos queda que la ganancia total del amplificador realimentado es la tensión diferencial por la ganancia de lazo abierto dividido la tensión diferencial más la tensión de realimentación. En el denominador lo que hice es sacar factor común BD para que me quede BD por 1 más BF sobre BD. Todo esto simplemente para poder cancelar el BD de acá arriba con el BD, que es la tensión diferencial, de acá abajo, para que me quede de esta forma. Luego reemplacé BF por beta por Bout, ¿sí?, todo que sale de esta fórmula, o sea, despejando BF. Se puede ver después que me queda beta por tensión diferencial por la ganancia de lazo abierto dividido la tensión diferencial. Entonces BD, que es la tensión diferencial, se puede simplificar o cancelar, quedándome que la ganancia total del amplificador realimentado es A dividido 1 más beta por A, donde beta, ¿sí?, es la ganancia de la red de realimentación y A es la ganancia del lazo abierto. En este caso en particular, ¿sí?, el desfasaje debe ser de 180 grados para que la ganancia total del amplificador realimentado sea A sobre 1 menos beta por A. Esto me queda abajo 1 menos 1, me queda una ganancia, ¿sí?, infinita. Esto es porque 1 menos 1 es 0 y A sobre 0 o cualquier número sobre 0 sabemos que tiende a infinito. Cuando pasa esto matemáticamente, quiere decir que se convirtió en un oscilador. En el caso 2, donde la red BT se realimenta por la pata no inversora, vemos que al plantear la ecuación, lo único que cambia es que la tensión diferencial ahora es menos Bin más BF, ¿sí? Operando de la misma manera que el caso anterior, nos queda que la ganancia total del amplificador realimentado es igual a A sobre 1 menos 1 más beta por A. Entonces, para este caso, el desfasaje debe ser de 0 grados, ¿sí?, para que al final me quede menos 1 más 1, ¿sí?, que es igual a 0, es decir, A sobre 0, que también me tiende a infinito, ¿sí?, y se convierte entonces en un oscilador. Osciladores RC.
oscilador de puente de Wien. El oscilador de puente de Wien, que está dibujado acá, tiene dos resistencias iguales, que en este caso son R3 y R4, y dos capacitores iguales, que son C2 y C1. Estos dos lo que hacen es brindarme la frecuencia de oscilación, o F0, es decir, variando estos valores de R y C, voy a obtener que mi oscilador oscila a una frecuencia determinada. Podemos entonces también diferenciar dos partes principales de este oscilador de Wien. Una es la red beta de realimentación, que forman justamente las dos resistencias iguales y los dos capacitores iguales, y también dos resistencias que proporcionan ganancia al sistema. La red beta con capacitor se realimenta para determinar no inversor del operacional, por lo que necesitamos un desfasaje de 0 grados. A la frecuencia de corte, ¿sí?, brindada por esta ecuación, tenemos que la ganancia beta es igual a 1/3, ¿sí?, con un ángulo de 0 grados. Entonces estaría cumpliendo un criterio de Barkhausen. Me queda el otro criterio, que es la multiplicación de beta por A me tiene que dar igual a 1. Entonces, si beta vale 1/3, entonces A debe valer 3 para que me quede 1/3 por 3 igual a 1. Y fíjense, en este caso, R2 vale 20K y R1 vale 10K. Y como es justamente la configuración de un amplificador no inversor, me queda que la ganancia es R2 sobre R1 más 1. Es decir, 20K dividido 10K más 1, que es igual a 3. Si bien teóricamente este oscilador debería funcionar, hay factores que pueden perjudicar la oscilación o directamente hacer que no oscile. Una es cuando el ancho de banda, ¿sí?, de mi oscilador, o mejor dicho, de mi amplificador operacional, estoy hablando del ancho de banda de ganancia unitaria, es insuficiente para mantener dicha ganancia. Acuérdense que si yo aumento la ganancia, me baja mi ancho de banda. Es decir, que si quiero hacer un oscilador a 1 MHz, el ancho de banda de ganancia unitaria debe ser como mínimo 3 MHz o más. Otro factor que puede perjudicar es el slew rate, ¿sí? Sabemos que a la salida vamos a tener una señal senoidal, pero si es de una frecuencia bastante alta y una tensión lo bastante alta, puede provocar que el slew rate, ¿sí?, me distorsione un poco la señal. Y otra cosa que puede suceder es que la ganancia sea insuficiente, ¿sí?, si bien las resistencias en la práctica no son de valores exactos. Se suele poner a R2, que es la que tenemos acá, con una resistencia variable, ¿sí?, no con un potenciómetro porque ocupa mucho espacio, sino se suele poner un preset, que es una resistencia variable, pero que se puede ajustar no con la mano, sino con un destornillador, ¿sí?, y una vez que se ajusta no se toca más. Sí, pero eso es para ajustar bien la ganancia y que el oscilador oscile correctamente. Oscilador T. Si bien este oscilador no se usa mucho, es una de las opciones que tenemos. Donde tenemos que R es igual a R3 y es igual a R4, y R2 es igual a 2 por R. También tenemos a C, que es igual a C2 e igual a C3, y C1 es igual a C sobre 2. Y R1 la tenemos con un potenciómetro justamente también para ajustar, ¿sí?, en la práctica el oscilador para que comience a oscilar. La frecuencia de oscilación se calcula como 1 sobre 2pi por RC. Otro oscilador bastante usado, pero no tanto como el oscilador de Wien, es el oscilador por desplazamiento de fase, donde cada etapa de resistencia y capacitor presenta un desfasaje de 60 grados para tener un total de 180 grados, y los 180 grados que restan lo da, ¿sí?, la configuración del operacional, ¿sí? En este caso tenemos
que C1, C2 y C3 son iguales, E igual a C, y R1, R2 y R3 son iguales, ¿sí? E igual a R. Todo esto para que la frecuencia de oscilación se calcule como 1 sobre 2pi por RC por raíz de 6. ¿Sí? Y el criterio de oscilación es que RFB, que es la resistencia de realimentación, sea 29 veces el valor de R, de R1 o de R2 o de R3. Recordemos que son iguales. En realidad, esta RFB también suele ser, ¿sí?, un preset, una resistencia variable para ajustar en vivo y en directo la ganancia para que el oscilador comience a oscilar. Proceso de cálculo. Puedo tener dos opciones. Si me dan una frecuencia o me piden una frecuencia de oscilación específica, que es lo que suele pasar, debo elegir el capacitor y despejar la R de mi ecuación, dependiendo cuál de los tres osciladores use. ¿Y por qué elijo C y no elijo R? Porque es más fácil conseguir una resistencia variable que un capacitor variable. Por eso se recomienda usar capacitores de valores fijos y comerciales, como 10 nanofaradios, 100 nanofaradios, 10 microfaradios, 47 microfaradios, etcétera, etcétera. En cambio R, si bien también tenemos valores específicos, ¿sí?, comerciales, como 220 ohms, 470 ohms, ¿sí?, 10 kilo ohms, también podemos conseguir valores específicos poniendo una resistencia variable como un preset, ¿sí?, y variándola hasta el valor que nosotros necesitamos. Con el capacitor eso no se puede lograr, aunque existen los trimmer, que también son capacitores de variables, son bastante inestables y difíciles de calibrar. Por eso se opta por elegirse y despejar R. Ahora, en el proceso opuesto, es si me dan los valores R y C, lo único que tengo que hacer es aplicar la fórmula y calcular la frecuencia de oscilación.